Cordial saludo, mi nombre es Marco Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas y este video es para la clase de Bases de Datos Básico. Pertenezco al grupo 19 y el día de hoy vamos a hablar de lo que es las bases de datos. Recordemos que el concepto de base de datos se enmarca como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Este es un concepto que se dio a partir de 1963. Sin embargo, es importante tener en cuenta este concepto. ¿Por qué? Porque inicialmente en la antigüedad ya se venían realizando bases de datos de manera rústica, como el registro de cosechas, el censo a la población o las bibliotecas que con las que se contaban en ese momento. Solamente no se había definido como tal lo que era una base de datos, sino hasta el año 1963. Luego de toda la antigüedad que tuvimos esas bases de datos rústicas, pasamos ya a 1884, en donde Hermann Hollerith creó una máquina automática en la cual se metían tarjetas que eran perforadas, y con esta máquina se llevó a cabo un censo poblacional. Por esta razón, el señor Hermann Hollerith recibió el título de el primer ingeniero estadístico de la historia. Posteriormente, en 1950, se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Estas cintas magnéticas registraban la información dentro de ellas. Sin embargo, la búsqueda de la información era un poco compleja porque se necesitaba conocer exactamente en el punto donde estaba guardada la información dentro de la cinta. Entonces se tenía que recorrer toda la cinta para hallar la información que se necesitaba. Ya en 1960, una empresa como IBM y todos los creadores de ordenadores de esa época bajan los precios a los ordenadores y se generan las primeras bases de datos como tal en red y las bases de datos jerárquicas. Estas bases de datos jerárquicas, como pueden ver en la imagen, están conformadas por árboles y también por listas. Adicional a esto, pues el bajar los precios de estos ordenadores facilitó la adquisición por parte de empresas privadas de discos duros y mejoró el proceso de almacenamiento y búsqueda de bases de datos. En 1960 también se dio un hecho importante en la cual se unieron IBM con American Airlines, creando una base de datos en la cual se registraba todos los clientes que tenía esta empresa y los procesos que se llevaban a cabo. En 1963, ya en un simposio que se celebró en California, se determinó cuál es el término correcto y lo que significa base de datos por primera vez. Entonces, posterior a esto, ya se tenía como concepto de base de datos toda la recolección de esta información. En 1970, el señor Edgar Frank Codd desarrolla una teoría de bases de datos relacionadas y nace aquí la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Aquí también se da el surgimiento de una empresa muy importante hasta este momento, que es Oracle, que es una de las empresas que maneja y posee una de las bases de datos más importantes a nivel global. Luego de esto, pues ya en 1980 se da el término SQL o Structured Query Language, que comenzó a ser el estándar de las bases de datos o del lenguaje de programación para las bases de datos. Esto fue gracias precisamente a la teoría de bases de datos relacionadas y aún hoy en día se utiliza este sistema SQL.
Posterior a esto, ya en 1990, surge lo que es el inicio de las bases de datos orientadas a objetos, creándose la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Dentro de esta pues marcó la pauta lo que fue Microsoft con sistemas como Access y Excel, que son sistemas de bases de datos que organizan mediante filas y columnas toda la información. Entonces ya nos salimos de lo que es la organización de las bases de datos de manera jerárquica y pasamos a lo que son listas de manera de columnas y filas. Bueno, ya en la parte de la actualidad, de cómo estamos hoy en día con las tecnologías que están transformando las bases de datos, tenemos lo que es la computación GPU, que son bases de datos que utilizan tarjetas de video, en donde esa tarjeta de video ya no se utiliza para generar gráficos de videojuegos, sino que se utiliza para almacenar y manejar bases de datos. También tenemos las bases de datos gráficas, que son las que utilizan las redes sociales, en las cuales se entrelaza la información, los datos que tienen las imágenes, las redes sociales, con otros datos y con los motores de búsqueda, los cuales pues facilitan la ubicación de esta información. Tenemos también las bases de datos que son los blockchain. Ya hoy en día hemos escuchado hablar bastante de eso, con lo de Bitcoin y todas estas monedas virtuales. Esta base de datos pues genera unos códigos únicos en los cuales legalmente ya se puede establecer una propiedad de estos códigos y ya si se pierde esa clave pues se perdería definitivamente los códigos únicos que se crearon con esta tecnología. La inteligencia artificial tiene una manera de búsqueda dentro de sus bases de datos que no tiene que saber lo que busca, sin embargo pues la información que nos arroja estas bases de datos no es precisamente, no hay forma de saber si es la correcta, si es la acertada, la que estamos buscando o no. Y también se basa en lo que son códigos de aprendizaje o todo lo que implica la inteligencia artificial. Las bases de datos de la nube pues cuentan con unas funciones en la cual no es necesario tener de manera física la información, sino que están cargadas en unos servidores que no sabemos dónde están ni cómo están. Sin embargo, esto desliga la parte de el mantenimiento del servidor, de los parches de seguridad y de otros inconvenientes que nos causaba el tener esta información, estas bases de datos a la mano dentro de un servidor, y simplemente pues se paga por el uso de los bits de información que se tengan guardados en esas bases de datos. Se encuentran también las bases de datos geoespaciales, que pues lo que hacen es guardar la información, los datos de sistemas como ArcGIS, como mapas, como GPS, en donde se guarda una información tridimensional. AMP SQL, que pues utiliza una tecnología de múltiples nodos, en donde la tecnología ya no se utiliza como la SQL tradicional, sino que varía. La memoria no volátil o NVRAM, que una de las condiciones precisamente de ahora es que las RAM, cuando se apaga el computador, se borra la información que poseen, y esto hace que los ingenieros tengan que sufrir un poco más para hacer la programación, para lograr enlazar estos datos entre el disco duro y la RAM y que no se pierda esta información que se tiene. Entonces las NVRAM, mediante una tecnología de núcleos de hierro, evitan que se pierda esa información en el momento en que se apague el equipo o se desconecte la alimentación de corriente. En la actualidad pues los grandes administradores de estas bases de datos sigue siendo IBM, Oracle, contamos con DB2, SQL Server, que también hace parte de Microsoft, y Teradata. Sybase también es una de las grandes empresas que en este momento está marcando la pauta con las bases de datos.
Hay algo muy especial que son lo que hablábamos de las bases de datos gráficas o de imágenes, son las redes sociales. Estas redes sociales almacenan muchísimos datos de los usuarios y esos datos se compilan ya dentro de la red, dentro de la World Wide Web, que los administra y entra un proceso muy interesante que son los derechos que cada persona tiene sobre esos datos que está entregando a la red y que están recopilando estas bases de datos. Ya en algunos países se está reglamentando esta situación, ya lo que es Estados Unidos y el Reino Unido se han presentado demandas contra empresas como lo son Facebook, Twitter, en donde se les ha dado un mal manejo a estos datos recopilados. Entonces también es algo muy importante que se debe tener en cuenta en cuanto a la privacidad de las personas. Tenemos aquí lo que es una base de datos. En este caso se colocó un ejemplo de un Excel, que es prácticamente el que todo el mundo conoce, en donde se tienen unos conceptos como lo son el dato, en este caso digamos es el orden de ID o la fecha o 5 el efectivo, ese es el dato. Lo que es el campo, que es la ubicación en donde está ubicado ese dato, el registro, que dentro de la base de datos, pues el registro va a ser todos los datos que contienen esos campos y que cuentan con una relación entre sí. Y finalmente, pues lo que es el archivo compete toda la base de datos que se tiene registrada, y a este registro, a esta base de datos, dentro de una hoja de Excel o dentro de un libro de Excel, se le llama archivo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.